Bien, jóvenes, buenas tardes. Estamos por aquí nuevamente para continuar analizando los temas que tenemos bajo estudio. Hoy vamos a analizar el reglamento de evaluación de activos aprobado por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana. El reglamento de evaluación de activos es un documento donde se establecen normas y pautas que aprobó la Junta Monetaria del Banco Central como organismo superior del sistema financiero y bancario del país el 29 de diciembre del año 2004. Esta es una copia de ese documento. Y los principales temas que vamos a comentar, hablar, dada la importancia y la conexión que tiene con el análisis de estados financieros, son los que hemos detallado aquí en la pizarra. Tenemos en primer lugar el objetivo del reglamento, en segundo lugar el alcance del reglamento, en tercer lugar el ámbito de aplicación del reglamento, en cuarto lugar los términos más comunes utilizados en el reglamento y su definición, en quinto lugar la clasificación de la cartera de crédito de las entidades de intermediación financiera. En sexto lugar, los criterios y categorías para la evaluación de los deudores. Séptimo lugar, la clasificación de los créditos comerciales. Octavo lugar, clasificación de los menores deudores comerciales. Noveno lugar, las garantías. Décimo lugar, las provisiones. Y undécimo lugar, informes para soportar los deudores de las entidades de intermediación financiera. Pasamos a continuación a detallar y comentar cada uno de estos subtítulos del reglamento de evaluación de activos. El objetivo del reglamento de evaluación de activos, o sea, el reglamento tiene como objetivo, o sea, establecer una metodología única, ¿verdad?, que deben utilizar las entidades de intermediación financiera para la evaluación de sus activos, crear las provisiones y aplicar los castigos o descargos que impliquen estos activos de las entidades financieras, en especial la cartera de crédito, préstamos por cobrar de las entidades de intermediación financiera. Lo que tiene que ver con el alcance del reglamento, pues tiene que ver con la definición de criterios, de variables, de conceptos y de clasificaciones que se establecen, ¿verdad?, en el reglamento para servir como base para hacer el análisis y evaluación, ¿verdad?, de los activos de las entidades de intermediación financiera, en especial, repito, la cartera de crédito, por ser el activo productivo más importante de una entidad bancaria. Ámbito de aplicación: el reglamento deberá ser aplicado por todas las entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Las entidades de intermediación financiera están conformadas mayormente por los bancos de servicios múltiples, los bancos de ahorros y créditos, las corporaciones de crédito,
las asociaciones de ahorros y préstamos, el Banco Nacional de la Vivienda y Fomento de la Producción y cualquier otra entidad, ¿verdad?, que haya sido autorizada por las autoridades monetarias para utilizar el nombre de banco. O sea que estas instituciones reglamentadas, reguladas en nuestro país y gobernadas, dirigidas, supervisadas por las autoridades monetarias del país, que son la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, ¿verdad?, estarán vigilando para el cumplimiento de la ley monetaria y financiera del país y los reglamentos que emita y apruebe la Junta Monetaria como organismo superior del Banco Central de la República Dominicana. En el reglamento, pues, hay una serie de términos que se utilizan, ¿verdad?, en este documento, los cuales debemos conocer cuál es su alcance, su significado, su definición. Dentro de esos términos tenemos activo, capacidad de pago, castigos, categoría o clasificación de riesgos, cobertura de garantías, fondos especializados, garantías admisibles, garantías constituidas, garantías formalizadas, garantías no polivalentes, garantías polivalentes, garantías reales, grados de inversión, historial de pago, línea de crédito, mercado secundario, pérdidas esperadas, pérdidas por deterioro temporal, pérdidas por deterioro permanente, posición de cambio, provisiones, reestructuración, renovación, riesgo crediticio, riesgo país y servicio de la deuda. Esos son los principales términos, ¿verdad?, de uso especializado, vamos a decir, en el sector bancario, que se utiliza en este reglamento. Tenemos el significado de activo acá en el reglamento. Se consideran activos los bienes y derechos de propiedad que poseen las entidades de intermediación financiera. Cuando hablamos de entidades de intermediación financiera, pues nos estamos refiriendo a los bancos, ¿verdad?, las entidades que sirven de intermediaria para la captación de recursos, ¿verdad?, y el préstamo de esos recursos, la colocación de esos recursos como préstamos o inversiones. Capacidad de pago. La capacidad de pago es la capacidad financiera que tenga un deudor para hacerle frente a sus obligaciones. Es necesario medir, evaluar la capacidad de pago al momento de otorgarle un préstamo a una persona física o jurídica y o durante la administración del préstamo para ver cuál es la capacidad de pago, porque es probable que un cliente, al serle aprobado un préstamo, tenga una buena capacidad de pago, pero durante el transcurso del préstamo, ¿verdad?, del vencimiento, de la fecha en que se otorga hasta su vencimiento, se deteriore esa capacidad de pago. Castigo. El castigo se emplea aquí en este reglamento con el significado de descargo o partida ya
irrecuperables, que no tienen valor y por tanto deben ser descargadas de los activos del cliente. O sea, castigar un activo es descargarlo, ¿verdad? Llevarlo a gasto, a pérdida, ¿verdad? Porque ya no tiene ningún valor económico. Categoría o clasificación de riesgo, ¿verdad? La categoría o clasificación de riesgo es una evaluación y categorización que se hace de los deudores de las entidades de intermediación financiera para darle, ¿verdad?, cuál es el nivel de riesgo que tiene este deudor por las operaciones que se hayan hecho con él. Y en ese sentido hay 5 categorías que son A, B, C, D y E, ¿verdad? Indicando, por ejemplo, la categoría A, la mayor calificación y el menor riesgo, y la categoría E, ¿verdad? O sea, la más alta, el más alto riesgo, ¿verdad? Y la más baja calificación del cliente. Un cliente clasificado y calificado como es un cliente, ¿verdad?, que no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Se le ha deteriorado su capacidad de pago y por tanto no podría ser deudor de una entidad de intermediación financiera, cuyas cuentas entonces deben ser castigadas, descargadas de los libros de contabilidad. Y al iniciar operaciones con los clientes, primero, como dije, deben ser categorizados, clasificados. Ya un cliente con una calificación mayor de C, pues prácticamente no es objeto de crédito en el sistema financiero. O sea, yo no le voy a prestar como entidad de intermediación financiera a un cliente que sea clasificado como D, ¿verdad? O sea, porque estoy comprando un problema prácticamente. Fondos especializados. El término de fondo especializado se utiliza aquí para referirse a recursos especiales o destinados a apoyar una área de la economía, ¿verdad? Y que, por tanto, tienen requisitos, categorías especiales para su aplicación, para su otorgamiento, ¿verdad?, a los deudores, a los clientes de ese sector específico que se ha querido beneficiar o apoyar con determinados fondos. Pueden ser fondos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Garantías admisibles. Las garantías, pues, se exigen en las entidades de intermediación financiera como un respaldo, como una protección, ¿verdad?, de los créditos, ¿verdad?, de las entidades y de las personas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de garantías, hay garantías prendarias, hay garantías solidarias, hay garantías hipotecarias, ¿verdad?, que se dan como aval, como garantía, como soporte de que si hay algún problema, ¿verdad?, pues esa garantía va a ayudar a recuperar en parte a la entidad de intermediación financiera el financiamiento que ha otorgado. Garantías constituidas, pues son las garantías que ya han sido documentadas a través de contratos, ¿verdad?, con la entidad de intermediación financiera y que están en proceso de ser formalizadas. Las garantías formalizadas, pues, ya son
aquellas garantías que en el caso de la garantía hipotecaria, que ya se tenga el certificado del acreedor hipotecario emitido por el registrador de títulos, o si son garantías prendarias que hayan sido registradas en los organismos correspondientes donde deben registrarse para ser válidas, para oponer a terceros esas garantías. Las garantías no polivalentes son garantías de un uso limitado, o sea que no tienen un mercado general abierto que puedan ser realizadas fácilmente. Las garantías polivalentes, son aquellas garantías, ¿verdad?, que se pueden negociar fácilmente, que tienen mucho uso general, ¿verdad?, en el mercado, en la industria. Por ejemplo, si vamos a suponer un vehículo, ¿verdad?, liviano, un automóvil, una garantía polivalente que puede ser utilizado, ¿verdad?, y vendido fácilmente en el mercado. Pero, por ejemplo, una planta industrial específica de un sector económico, pues a lo mejor no sea tan fácilmente negociable, vendida, ¿verdad?, porque tienen que necesitarse en esa área nada más, no hay un mercado abierto donde pueda ser negociada. Las garantías reales son aquellas garantías que están soportadas por documentos, ¿verdad?, como certificados financieros, cartas de crédito endosables, certificados de títulos, de propiedades, de inmuebles, etcétera. Grado de inversión. El término grado de inversión se refiere a los documentos emitidos por entidades, ¿verdad?, y empresas que son negociables en mercado de capitales, y para cada emisión de documento negociable que se haga para colocarse en mercados de capitales, tiene que haber una calificación de riesgo del deudor y del documento, ¿verdad?, hecho por una calificadora de riesgo de reconocimiento aceptable, mayormente reconocimiento internacional, como SP500, entre otras. Y en ese sentido, pues, en la evaluación de certificados financieros, bonos, etcétera, acciones, pues se considera la calificación que se le haya otorgado a la entidad emisora de esos documentos de inversión. Historial de pago. El historial de pago se refiere al comportamiento histórico de pago, ¿verdad?, que tiene un deudor frente al sistema financiero. Línea de crédito. La línea de crédito, ¿verdad?, es un préstamo crédito previamente aprobado por una entidad, ¿verdad?, que está disponible para ser girado por el beneficiario de ese crédito. Por ejemplo, las tarjetas de crédito personal o empresarial, en el fondo son líneas de crédito. O sea, yo tengo una tarjeta de crédito que tiene un límite de $4,000, ¿verdad? O sea, yo tengo esos $4,000 ahí aprobados, que puedo utilizarlo cuando yo quiera, ¿verdad? Lo tengo aprobado, ¿verdad? Si necesito $1,000, voy
al banco, lo busco, ¿verdad? O tengo una tarjeta de crédito con un límite de 200,000 pesos, que puedo adquirir bienes y servicios, ¿verdad?, en los diferentes establecimientos comerciales del país, que en su mayoría están afiliados, ¿verdad?, a Bisanet, entre otras administradoras de esos medios de pago, ¿verdad? Yo puedo adquirir bienes y servicios con esa tarjeta de crédito. En el caso de las instituciones financieras, pues se otorgan a las empresas, ¿verdad?, líneas de crédito como capital de trabajo o línea de crédito de sobregiro, ¿verdad? Una línea de crédito de sobregiro es una línea de crédito que le permite a las empresas poder emitir cheques, ¿verdad?, sin tener los fondos disponibles en el banco hasta el monto de la línea de crédito. De una línea de crédito por 10 millones, ¿verdad?, de sobregiro, usted puede como empresa emitir cheques, ¿verdad?, contra su cuenta corriente en el banco hasta 10 millones de pesos, y el banco, ¿verdad?, que le otorgó la línea de crédito, pues le garantiza, ¿verdad?, el pago de cualquier cheque hasta ese monto, o sea que le permite a la empresa desenvolverse y no pasar vergüenza con la devolución de cheques. Tenemos mercado secundario. El mercado secundario se refiere a mecanismos establecidos en las bolsas de valores o mercados de capitales, en el que los documentos emitidos pueden ser negociados posteriormente. O sea, si yo compro bonos subordinados del Banco Popular Dominicano de los 4.100 millones que emitió en el año 2007, ¿verdad?, yo puedo vender en la Bolsa de Valores de República Dominicana, si tengo necesidad, cualquier inversión que yo haya hecho, ¿verdad?, de esos bonos, y no esperar hasta el año 2017 cuando venzan para yo tener de nuevo mi dinero. O sea que hay un mercado secundario donde se compran y se venden esos bonos subordinados del Banco Popular Dominicano. Pérdida esperada. La pérdida esperada se refiere a la estimación que se hace de la probabilidad de pérdida que haya, ¿verdad?, en el otorgamiento de un deudor de una entidad de intermediación financiera. En ese sentido, los deudores se clasifican, como hemos indicado antes, en 5 categorías: A, B, C, D y E. Y se establece una provisión de la pérdida esperada para cada uno de esos niveles de clasificación, de A hasta la E. Pérdida por deterioro temporal. La pérdida por deterioro temporal es una pérdida temporal que obtiene una empresa, ¿verdad?, que le impide poder cumplir en el corto plazo sus obligaciones, pero que hay la probabilidad de que en un futuro previsible, no a largo plazo, la empresa se reponga, ¿verdad?, y pueda hacerle frente posteriormente a sus obligaciones. La pérdida permanente. La pérdida permanente es ya la pérdida que experimenta, los incumplimientos que experimenta un deudor cuando ya es irreversible, la empresa está quebrada prácticamente, no tiene activos ya que pueda negociar, que pueda vender para cumplir sus obligaciones, el préstamo no tiene garantía, etcétera. Es una
pérdida por deterioro permanente. Posición de cambio. La posición de cambio se refiere más bien al uso de activos y pasivos en monedas extranjeras y que en un momento determinado se pueda determinar cuál es la relación que usted tiene entre los activos en moneda extranjera y los pasivos en moneda extranjera, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Si una diferencia de posición de cambio positiva o negativa, si usted tiene más valor en activos en dólares que las deudas en dólares que usted tenga. Provisiones. Las provisiones es una estimación de las pérdidas que se pueden tener en el futuro, ¿verdad?, por parte de la entidad financiera y que por tanto se hace la provisión, se registra el gasto en el momento de hacer la estimación como una provisión, ¿verdad?, de cuenta por cobrar. Por ejemplo, en contabilidad general, ustedes, ¿verdad?, conocen de que para las cuentas por cobrar, ¿verdad?, hay que hacer una estimación de las cuentas que podrían ser no cobrables, ¿verdad?, para registrar el gasto, ¿verdad?, en el periodo en que usted hizo la estimación, en el periodo en que se llevó a cabo la operación, no cuando ocurra la pérdida en realidad, sino en base a la estimación. Reestructuración. La reestructuración es el cambio que se le hace a las condiciones de un préstamo, ¿verdad?, en cuanto al vencimiento y a la tasa de interés, ¿verdad?, de un préstamo que ha sido a solicitud del cliente o por conveniencia de la entidad financiera y aceptado por el cliente, se le ha cambiado la tasa de interés y el vencimiento de un préstamo como forma de facilitarle al deudor que pueda cumplir. Usted tiene un préstamo a 2 años donde paga una cuota de 20,000 pesos y usted se le ha puesto la situación difícil y no puede pagar esos 20,000 pesos, podría reestructurar ese préstamo en vez de ser a 2 años, ¿verdad?, extenderlo a 5 años y donde en vez de ser 20,000 pesos se pueda pagar 7,000 pesos, 8,000 pesos, ¿verdad?, como una forma de que usted se le facilite cumplir con sus obligaciones. La renovación se da cuando un préstamo que está al día y que no tiene problemas en cuanto a su pago, ¿verdad?, se renueva. Si usted tiene una línea de crédito a 3 años, ya se vencieron los 3 años, pero usted ha manejado bien esa línea de crédito, pues puede ser renovada nuevamente por 3 años más, ¿verdad? O sea, de forma que usted siga utilizando esa línea de crédito. La tarjeta de crédito, por ejemplo, usted tiene la tarjeta de crédito que venció en el año 2013, ¿verdad? Tiene una fecha de vencimiento. Entonces, esa tarjeta de crédito se la pueden renovar, ¿verdad?, por 3 años más, ¿verdad? En este caso, se le tendería el vencimiento al año 2017, ¿verdad? Se va a tener entonces vigente su tarjeta de crédito, su línea de crédito, vigente hasta el año 2017. Si se venció la tarjeta y usted no se la renovaron, usted no hizo diligencia para que se la renoven, entonces ya usted no puede utilizar esa tarjeta de crédito porque venció, ¿verdad? Ya usted no tiene ese crédito aprobado.
Riesgo crediticio. El riesgo crediticio, pues, es el riesgo que experimenta una entidad financiera de que el deudor no pueda cumplir, ¿verdad?, sus obligaciones a su vencimiento. Riesgo país. El riesgo país es el riesgo en que incurre una entidad financiera cuando otorga financiamiento, ¿verdad?, a clientes que están en otros países o que sus ingresos dependen mayormente, más de un 50%, de operaciones de exportación, ¿verdad? Y en ese sentido implica que hay que realizar un análisis de la economía del país, ¿verdad?, donde el deudor realiza sus actividades, sus operaciones. Servicio de la deuda. El servicio de la deuda se refiere al monto de capital e intereses que debe pagar un deudor o el deudor, ¿verdad?, anualmente, ¿verdad?, sobre los préstamos o por los préstamos o otras facilidades crediticias que tenga con el sector bancario. Esos son los términos entonces y sus significados que se utilizan acá en el reglamento. Clasificación de la cartera de crédito de las entidades de intermediación financiera. La cartera de crédito de las entidades de intermediación financiera se clasifican en tres grandes clasificaciones, que son cartera de crédito comercial, cartera de crédito de consumo y cartera de crédito hipotecario para la vivienda. Todas las entidades de intermediación financiera deben clasificar su cartera de crédito, ¿verdad?, en esos tres grandes grupos. La cartera de crédito comercial es aquella parte de la cartera que se ha destinado a financiar sectores de la economía, como es el comercio, la exportación, la importación, minería, telecomunicaciones, etcétera. Los créditos, la cartera de créditos de consumo, son los préstamos otorgados por las entidades de intermediación financiera para consumo, para cubrir gastos de las personas o empresas, o sea que no están soportados por garantías reales, ¿verdad?, sino por garantías, vamos a decir, que sean solidarias, ¿verdad?, y que deben ser pagados en cuotas mensuales contentivas de capital e intereses. Y los créditos hipotecarios para la vivienda son los créditos otorgados a personas físicas para la adquisición de vivienda, donde la garantía de ese préstamo sea la vivienda que se esté adquiriendo. También caben en este renglón los préstamos, ¿verdad?, otorgados para la ampliación o remodelación de vivienda, siempre que la vivienda, el título de propiedad de la vivienda, sea la garantía del financiamiento. Criterio para la evaluación de los deudores de las entidades de intermediación financiera. En el reglamento se establecen cuáles son los criterios que debemos utilizar para evaluar los deudores. Y esa evaluación de los deudores se clasifica en tres aspectos importantes, que es, en primer lugar, la capacidad de pago del deudor,
En segundo lugar, el historial de pago del deudor. Y en tercer lugar, el riesgo país. La capacidad de pago del deudor se refiere, ¿verdad?, a la capacidad que tenga ese deudor para hacerle frente a sus obligaciones con la entidad de intermediación financiera. Y en esta parte incluye, ¿verdad?, un análisis financiero completo de ese deudor. Hay que determinar, en primer lugar, en la evaluación de la capacidad de pago del deudor, ¿verdad?, sus flujos de efectivo, ¿verdad?, del pasado y proyectado hacia el futuro, o sea, de dónde le entran los recursos a la empresa o persona y en qué lo emplea, y vamos a decir, el remanente que pueda quedar en el flujo de efectivo de actividades de operación para hacerle frente a sus obligaciones. También aquí se lleva a cabo un análisis aplicando el método de razones financieras, donde se determina, ¿verdad?, la razón corriente, la razón de liquidez inmediata, el capital de trabajo. Se comparan estas razones con las razones promedio de la industria para determinar la calificación en sí de este deudor. Se analiza también las rotaciones o actividades, ¿verdad?, de la eficiencia con que lleva a cabo sus operaciones de deudor. Se evalúa también la rentabilidad de ese deudor. O sea que hay que llevar a cabo un análisis financiero completo para evaluar la capacidad de pago del deudor. Precisamente por esta parte es que le hemos asignado el estudio de este documento, dada la relación, ¿verdad?, y similitud en cuanto a la evaluación de la capacidad del pago del deudor y el análisis financiero que hemos venido viendo, el análisis de los estados financieros por parte de las empresas en sentido general. En lo que tiene que ver con el historial de pago, se refiere al comportamiento histórico de pago que ha tenido el deudor, ¿verdad?, con el sistema financiero y con los acreedores en sentido general para evaluar si es mala paga, si tiene con qué pagar o no, cuál ha sido especialmente el comportamiento de pago que ha tenido en los últimos años, especialmente en el último año. Y para ello, en la actualidad, pues se utilizan los burós de crédito, ¿verdad?, como es TransUnión y Data Crédito en nuestro país, que prácticamente la mayoría de las empresas están adscritos a esos sistemas de investigación crediticia. Y con solamente registrar el RNC de la empresa o la cédula de la persona, pues ahí le sale el historial de pago, ¿verdad?, las deudas que tiene con el sistema financiero, porque todos los bancos están adscritos a ese sistema y todas las empresas importantes. Y si se ha cumplido o no ha cumplido, ¿verdad?, ahí le sale. Y en ese sentido se establecen 5 categorías para calificar el comportamiento histórico de pago, que son las letras de la A hasta la E. O sea, se clasifican como A los clientes que no han tenido atraso en su cuenta, ¿verdad?, durante el último año, o que su atraso no haya sido mayor de 30 días. ¿Verdad? Un cliente A. Es un cliente malo, porque vamos a cobrar beneficio. Bueno. Al banco le conviene que se atrase, que no pague, que no se le conviene al banco. Pudiera ser en términos de obtener ingresos. Sí. A lo que le ponen bola. Sí. Sí, pero no es conveniente para el sistema financiero.
¿verdad?, y la calificación de los clientes. Aunque pudiera, ¿verdad?, un cliente que se atrasa, convenirle al banco que va a percibir más interés, pero es un riesgo. Los clientes B son los clientes que han tenido atraso de 31 a 60 días durante el último año. Los clientes C, aquellos que han tenido atraso de 71, ¿verdad?, a 90 días. Los clientes D, aquellos que hayan tenido atraso, ¿verdad?, de más de 91 días y hasta 180 días. Y los clientes E, bueno, aquellos que tengan atraso de más de 181 días, ¿verdad?, con el sistema financiero. De manera que, de esa manera, se clasifican en cuanto al comportamiento histórico de pago los deudores o clientes de las entidades de intermediación financiera. Y el riesgo país para la evaluación del deudor, pues tiene que ver con, o se le aplicaría a aquellos clientes que, como dijimos antes, tienen operaciones de exportación, ¿verdad?, hacia el exterior, que representen más del 50% de sus actividades, de sus ingresos, ¿verdad?, o que tengan financiamiento otorgado a clientes que estén ubicados en el exterior del país, que sea, vamos a decir, importante. En ese sentido hay que evaluar la economía de ese país y también se va a categorizar en 5 categorías, de la A hasta la E, dependiendo del grado de fortaleza, de crecimiento, de estabilidad económica del país de que se trata. Entonces, con esas calificaciones combinadas de esos 3 factores, de esas 3 variables, se determina una calificación del deudor. O sea, cada deudor de una entidad financiera va a tener, ¿verdad?, una calificación única, va a ser A, o B, o C, o D, o E. Y en ese sentido, pues, hay que crear provisiones de riesgo de pérdida en base a la calificación que se le haya otorgado al deudor, ¿verdad?, como garantía, como provisión, como prevención de la pérdida que podía tener esa entidad de intermediación financiera. Tenemos también la clasificación de los créditos comerciales. Los créditos comerciales se clasifican en 3 tipos, o en 2 tipos mayormente, que es mayores deudores comerciales y menores deudores comerciales. Antes había una tercera clasificación de crédito a la pequeña y mediana empresa, o a las pymes, pero se ha basado últimamente en la calificación en mayores deudores comerciales y menores deudores comerciales. En ese sentido, pues, los mayores deudores comerciales son los clientes que tienen financiamiento superior de 25 millones en adelante como préstamo en una entidad de intermediación financiera, y menores deudores comerciales aquellos, ¿verdad?, que los financiamientos que tengan, los préstamos que tengan con el sistema financiero sean menores de 25 millones de pesos. Para el caso de los mayores deudores comerciales, pues aparte de evaluar la capacidad de pago del deudor, hacer un análisis financiero completo, pues también debe evaluarse, como hemos indicado, el historial, el comportamiento histórico de pago. En el caso de los clientes
clasificados como menores deudores comerciales, pues no es necesario llevar a cabo un análisis financiero completo de su capacidad de pago, sino que se apoya mayormente la entidad financiera en el comportamiento histórico de pago. O sea, se ha hecho mucho énfasis, ¿verdad?, como una forma de facilitarle a los clientes, ¿verdad?, el cumplimiento de su cuenta, tener sus cuentas al día, y serán evaluados entonces mayormente solamente en base a su comportamiento histórico de pago. Las garantías, como ustedes conocen, las garantías pues sirven como soporte, como apoyo, como cierta protección de las entidades financieras para el cobro de sus obligaciones. En ese sentido, pues hay varios tipos de garantías y se establecen en el reglamento tablas de evaluación de esa garantía, o sea, de la parte que sería admisible, ¿verdad?, porque hay que hacerle un descuento, ¿verdad?, de lo que implique la realización de esa garantía. ¿Verdad?, que si yo tengo un edificio y quiero otorgarlo como garantía, pues no me lo aceptan por el 100%, ¿verdad?, sino por un 80%. Estiman que el 20%, ¿verdad?, sería no la depreciación, sino los riesgos, los peligros, ¿verdad?, de que en caso de que la entidad tenga que realizar, ¿verdad?, esa garantía, tendría que gastarlo para poderla vender, poderla convertir en efectivo. Tenemos las provisiones. Las provisiones, pues, se establecen en base a la clasificación de los clientes, ¿verdad? A, B, C, D y E. Los clientes clasificados como A deben crearse una provisión de un 1% del préstamo que estén tomando. Los clientes clasificados como B deberá crearse una provisión de un 3%. A los clientes clasificados como C debe crearse una provisión de un 20% del monto del crédito que estén solicitando. Los clientes clasificados como D deberá crearse una provisión de un 60% del préstamo. Y los clientes clasificados como E, pues debe crearse una provisión de un 100%, porque ya son créditos irrecuperables. En lo que tiene que ver con los informes para soportar a los deudores de las entidades de intermediación financiera, pues se establece, ¿verdad?, una escala dependiendo del tipo de cliente y del monto del préstamo. O sea, los clientes que tengan deuda con el sistema financiero, ¿verdad?, que sean menos de 5 millones de pesos, pueden ser soportadas, ¿verdad?, como información financiera, con una declaración del patrimonio y una estimación del flujo de efectivo del cliente. Los clientes que sean deudores de entidades financieras, que sean mayores de 5 millones, pero menores de 10 millones, pueden ser soportados con los estados financieros de la empresa firmados por un licenciado en contabilidad. Los clientes que tengan créditos que sean superiores a 10 millones de pesos, ¿verdad?, pero menores de 25 millones de pesos, pueden ser soportados por
estado financiero firmado por un CPA. Y los créditos que sean superiores a 25 millones de pesos, se requieren todos los estados financieros que ustedes conocen, ¿verdad? Pero auditados por una firma de contadores públicos autorizados, ¿verdad? Esos son requerimientos, exigencias, requisitos, ¿verdad?, que deben exigirle las entidades de intermediación financiera a sus clientes, que están establecidos aquí en el reglamento de evaluación de activos, ¿verdad?, y actualizado, ¿verdad?, porque se le van haciendo modificaciones, ¿verdad?, a su articulado por parte de la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana. ¿En la página del Banco Central, Monetario? Sí, está en la página del Banco Central, ese documento. Bien, esos son los temas más importantes que están contenidos en el reglamento de evaluación de activos y que hemos querido que ustedes conozcan de este documento, dada la relación y similitud en lo que tiene que ver con la evaluación de la capacidad de pago de los deudores, ¿verdad?, con el análisis financiero. Bien, si tienen preguntas, inquietudes con relación a este documento y a lo que hemos expuesto, pues les cedemos el turno para que ustedes formulen sus preguntas. No. Ha habido tiempo suficiente. Pero son largos los resúmenes. El resumen del capítulo 4 del primer tema que la hay. Yo tengo mucho de eso que debe ser demasiado, ya estamos contra el tiempo, o sea, para poder asignar el trabajo número 3 y que pueda haber tiempo de hacerlo, o sea que la fecha de presentación y entrega debe ser el lunes. Que como quiera tenemos un poco menos, que como quiera todos tendríamos pagado para el Bien, pues si no tienen más preguntas, pues eso es lo que deben entender mayormente, es lo que tiene que ver con ese reglamento.